Bienvenidos y bienvenidas al laberinto de enigmas. Hoy vamos a conocer una extraña historia que algunos han dado por un hecho real, otros lo consideran una leyenda urbana. Todo ocurrió en Mons, Bélgica, a finales de agosto de 1914, durante la Primera Guerra Mundial. Los franceses y británicos se dirigían hacia París. Los soldados ingleses se presentaban en menor número frente a las fuerzas alemanas. Aún así, los soldados británicos consiguieron un gran logro. Teniendo en cuenta que tenían muchos factores en contra, su triunfo empezó a ser el germen de todo tipo de rumores sobre algunos hechos paranormales que ayudaron a estos soldados. Se decía que los soldados habían visto aparecer ángeles en el campo de batalla. Según la patria de estos soldados, la historia tenía distinta interpretación. Los soldados franceses decían haber visto aparecer al arcángel San Miguel, aunque otros consideraban que esa figura luminosa en realidad era Juana de Arco. Esta figura aparecía con la cabeza descubierta, una armadura dorada, una espada en la mano y montando un caballo blanco. Los británicos, en cambio, decían que esta aparición era San Jorge, alto, rubio, vestido con una armadura dorada, montado en un caballo blanco y con una espada alzada exclamando «¡Victoria!». Cuando muchos de estos soldados heridos estaban en los hospitales, contaban sus extrañas historias a las enfermeras, historias de milagros y de ángeles que les habían ayudado a superar el ataque de los alemanes. Hablaban de ángeles con alas doradas que hacían huir a los alemanes. Se hablaba también de figuras vestidas con túnicas y rodeadas de un resplandor dorado. Entre los alemanes también había varios rumores. Dijeron que se habían visto paralizados, que no podían luchar en el campo de batalla, que sus caballos huían, y que en realidad se encontraron ante miles de soldados, cuando ellos pensaban que los británicos se presentaban en menor número que ellos. Otras versiones de esta extraña historia hablan en realidad de soldados fantasmales que se unían a los vivos. Probablemente aquellos que habían muerto en la batalla se unieron después de la muerte a los compañeros que aún seguían combatiendo. Por supuesto, también hubo personas que dijeron que todos estos rumores de soldados fantasmales y ángeles en el campo de batalla no eran nada más que alucinaciones y un modo que tenían los soldados de enfrentarse a los traumáticos hechos y de sobrevivir a las terribles heridas. En Inglaterra, el periodista Arthur Machen se inspiró en estas historias y escribió el relato Los arqueros. Esta historia hablaba de unos luminosos soldados medievales, arqueros fantasmales que aparecieron en la batalla de Agincourt, cerca de Mons, en el siglo XV. Esta historia fue muy popular en Inglaterra y Arthur Machen dijo que en realidad la leyenda de los soldados ayudados por los ángeles había sido una invención suya. Hoy en día no sabemos con seguridad qué es lo que ocurrió. No sabemos si verdaderamente los soldados británicos y franceses triunfaron en Mons a pesar de tenerlo todo en contra, gracias a su buen hacer o por alguna ayuda de tipo celestial. Tampoco podemos afirmar si verdaderamente se aparecieron ángeles para ayudarlos o si todo fue una alucinación que sufrieron por la fiebre, por las graves heridas y los traumas de la guerra. En todo caso, esa historia se usó como propaganda para animar a los soldados a unirse a la guerra, confiando en que eran los elegidos.
Además, Tolkien, el creador del Señor de los Anillos, se inspiró también en esta historia, en el momento en que Aragorn, en el Sendero de los Muertos, cuenta con un ejército de fantasmas. ¿Cuál fue la realidad? ¿Qué es lo que ocurrió en Mons? Hoy en día vemos esta historia como una leyenda muy interesante, pero como todas las leyendas, no sabemos hasta qué punto hay parte de realidad y parte de ficción. Muchas gracias por acompañarme en esta leyenda de los ángeles de Mons. Suscribíos para conocer muchos más misterios en el laberinto de enigmas.